La ingeniería química. La ingeniería química, esta es la rama de la ingeniería que se ofrece en las industrias de proceso. Pero bien, explicaremos qué son las industrias de proceso. La industria de proceso es donde se producen productos y compuestos, en donde se requiere sofisticada y costosa transformaciones físicas y químicas de la materia. Una de las industrias que más ingenieros químicos absorben es la industria petrolera, en donde se ejecutan todos los conocimientos que se han adquirido en la etapa universitaria, en busca de la eficiencia máxima del petróleo. A continuación veremos tres procesos físicos que se dan en la ingeniería química, como la termodinámica, la mecánica de fluido y la transferencia de masa. A continuación vamos a hablar de dos procesos industriales que se aplican a la termodinámica. Estos son torre de destilación e isomerización. Torre de destilación. Una columna de destilación es una estructura cerrada en la cual se realiza la separación física de un fluido en dos o más fracciones. Esta separación se logra sometiendo el fluido a condiciones de presión y temperatura apropiadas a lo largo de la columna, de modo de lograr que las fracciones que se buscan separar se encuentren en dos estados diferentes. La fracción más pesada debe estar en un estado líquido que baja por gravedad, mientras que la más liviana en un estado gaseoso. Esta sube y se condensa en las partes superiores. Isomerización. Está definida como el proceso químico mediante el cual una molécula es transformada en otra que posee los mismos átomos pero dispuestos en forma distinta. De este modo, se dice que la primera molécula es un isómero de la segunda y viceversa. En algunos casos y para algunas moléculas, la isomerización puede suceder espontáneamente. De hecho, algunos isómeros poseen aproximadamente la misma energía de enlace, lo que conduce a que se presenten en cantidades más o menos iguales que se interconvierten entre sí. La diferencia de energía existente entre dos isómeros se denomina energía de isomerización. Una de las aplicaciones de la física es en la mecánica de fluidos. ¿Qué es la mecánica de fluidos? Es parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La característica fundamental que define a los fluidos es su incapacidad para resistir esfuerzos cortantes, lo que provoca que carezca de forma definida. La mecánica de fluidos puede subdividirse en dos campos principales: la estática de fluidos o hidrostática, que se ocupa de fluidos en reposo, y la dinámica de fluidos, que trata de fluidos en movimiento. La hidrodinámica se aplica al flujo de líquidos o al flujo de los gases a baja velocidad, en el que se puede considerar que el gas es esencialmente incompresible. Compresor de aire. Es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como son los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, el cual trabajo ejercido por el compresor es transferido una sustancia que pasa por él, convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética, impulsándola a fluir. Al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia de las primeras, que son máquinas hidráulicas, estas son máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, sufre cambio apreciable de densidad y generalmente también de temperatura, a diferencia de los ventiladores y los sopladores, los cuales impulsan fluidos compresibles pero no aumentan su presión, densidad o temperatura de manera considerable. Bomba industrial. Se ha desarrollado una bomba centrífuga, la cual fue concebida teniendo como objetivos un mejor rendimiento de trabajo que sea óptimo, una gran variedad de aplicaciones y una muy fácil mantención del equipo. El cuerpo húmedo de esta bomba está fabricado en un polímero de grandes cualidades mecánicas y de excelentes resistencias químicas. Estos materiales evitan las incrustaciones de partículas y además no son afectados por problemas de cavitación. Las aplicaciones de la bomba son de óptimo rendimiento en plantas de ácido, agua de colas, aguas marinas
y en general en lugares de gran concentración corrosivos. Además tiene una muy buena aplicación en la industria alimenticia, dado que no contaminan los productos. Las bombas están disponibles en materiales de acero, termoplásticos e inoxidable, diseños de mecanismo impulsor para las aplicaciones horizontales y verticales. Una de las aplicaciones de la física es en la mecánica de fluidos. ¿Qué es la mecánica de fluidos? Es parte de la física que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La característica fundamental que define a los fluidos es su incapacidad para resistir esfuerzos cortantes, lo que provoca que carezca de forma definida. La mecánica de fluidos puede subdividirse en dos campos principales: la estática de fluidos o hidrostática, que se ocupa de fluidos en reposo, y la dinámica de fluidos, que trata de fluidos en movimiento. La hidrodinámica se aplica al flujo de líquidos o al flujo de los gases a baja velocidad, en el que se puede considerar que el gas es esencialmente incompresible. A continuación vamos a hablar de dos procesos industriales que se aplican a la termodinámica. Estos son torre de destilación e isomerización. Torre de destilación. Una columna de destilación es una estructura cerrada en la cual se realiza la separación física de un fluido en dos o más fracciones. Esta separación se logra sometiendo el fluido a condiciones de presión y temperatura apropiadas a lo largo de la columna, de modo de lograr que las fracciones que se buscan separar se encuentren en dos estados diferentes. La fracción más pesada debe estar en un estado líquido que baja por gravedad, mientras que la más liviana en un estado gaseoso. Esta sube y se condensa en las partes superiores. Isomerización. Está definida como el proceso químico mediante el cual una molécula es transformada en otra que posee los mismos átomos pero dispuestos en forma distinta. De este modo, se dice que la primera molécula es un isómero de la segunda y viceversa. En algunos casos y para algunas moléculas, la isomerización puede suceder espontáneamente. De hecho, algunos isómeros poseen aproximadamente la misma energía de enlace, lo que conduce a que se presenten en cantidades más o menos iguales que se interconvierten entre sí. La diferencia de energía existente entre dos isómeros se denomina energía de isomerización. La ingeniería química. La ingeniería química, esta es la rama de la ingeniería que se ofrece en las industrias de proceso. Pero bien, explicaremos qué son las industrias de proceso. La industria de proceso es donde se producen productos y compuestos, en donde se requiere sofisticada y costosa transformaciones físicas y químicas de la materia. Una de las industrias que más ingenieros químicos absorben es la industria petrolera, en donde se ejecutan todos los conocimientos que se han adquirido en la etapa universitaria, en busca de la eficiencia máxima del petróleo. A continuación veremos tres procesos físicos que se dan en la ingeniería química, como la termodinámica, la mecánica de fluido y la transferencia de masa. La ingeniería química. La ingeniería química, esta es la rama de la ingeniería que se ofrece en las industrias de proceso. Pero bien, explicaremos qué son las industrias de proceso. La industria de proceso es donde se producen productos y compuestos, en donde se requiere sofisticada y costosa transformaciones físicas y químicas de la materia. Una de las industrias que más ingenieros químicos absorben es la industria petrolera, en donde se ejecutan todos los conocimientos que se han adquirido en la etapa universitaria, en busca de la eficiencia máxima del petróleo. A continuación veremos tres procesos físicos que se dan en la ingeniería química, como la termodinámica, la mecánica de fluido y la transferencia de masa. Bomba industrial. Se ha desarrollado una bomba centrífuga, la cual fue concebida teniendo como objetivos un mejor rendimiento de trabajo que sea óptimo, una gran variedad de aplicaciones y una muy fácil mantención del equipo. El cuerpo húmedo de esta bomba está fabricado en un polímero de grandes cualidades mecánicas y de excelentes resistencias químicas. Estos materiales evitan las incrustaciones de partículas y además no son afectados por problemas de cavitación. Las aplicaciones de la bomba son de óptimo rendimiento en plantas de ácido,
agua de colas, aguas marinas y en general en lugares de gran concentración corrosivos. Además tiene una muy buena